Estamos a las puertas del infierno, pero no terminamos de creer que lo sea. Quizá pensamos más bien que es una especie de paraíso que se nos impone, por decirlo así. Pero las amenazas, que en las últimas décadas han aumentado de forma extrema, apenas tienen ya un papel en nuestra conciencia cotidiana, o cada vez nos influyen menos. Tal vez las sociedades ilustradas estén un poco más avanzadas de lo que los gobernantes creen. Al menos eso espero. Espero que esta vez podamos hacernos más sabios sin necesidad de una guerra, y que volvamos a una reflexión que nos defina como seres humanos, porque como especie estamos siendo cuestionados. Si uno dice que las guerras solo pueden terminarse con razón y no con armas, enseguida le llaman comprensivo con Putin, es decir, por todas partes se levantan prohibiciones. ¿Por qué ocurre que los políticos más agresivos suelen ser también los más sensibles? It's Eres Ford Alistair Sonne. Hallo bei Gegen den Strom. Wir präsentieren Hola, bienvenidos a Contra la Corriente. Presentamos posturas y perspectivas que los medios de propaganda prefieren ocultar. Hans Eckhard Wenzel es uno de los grandes poetas, músicos y pensadores que con los pies en la RDA han seguido creando en la Alemania unificada sin perder nivel. Ha participado en el libro Dejad atrás toda esperanza, miradas airadas. Los autores son Alexander Rahr, Antje Vollmer, Daniela Dahn, Dieter Klein, Ingo Schulze, Marco Bülow, Michael Brie, Peter Brandt, Petra Erler y Hans Eckhard Wenzel. Hola. Hola, muy buenos días. El título Dejad atrás toda esperanza viene de una frase de la Divina Comedia de Dante. Dice que el protagonista llega a la puerta del infierno y se encuentra con una inscripción que le pide abandonar toda esperanza. ¿Estamos otra vez en ese punto? ¿Estamos de nuevo ante la puerta del infierno? Estamos a las puertas del infierno, pero no terminamos de creer que sea realmente el infierno. Quizá pensamos más bien que es una especie de paraíso que se nos impone, por decirlo así. Pero las amenazas, que en las últimas décadas han aumentado de forma extrema, apenas tienen ya un papel en nuestra conciencia cotidiana, o cada vez nos influyen menos. Y esa frase de Dante, abandonad toda esperanza, se ha hecho realidad. Hemos vuelto a la realidad. El título viene, en el fondo, de un pequeño grupo de trabajo del que formo parte, que continúa, por así decirlo, la labor de Antje Vollmer. Nos reunimos una vez al mes, hablamos, nos escuchamos, compartimos lo que sabemos de nuevo sobre los conflictos del mundo y sobre las posibles salidas. Y cada año publicamos un pequeño folleto, obligándonos, por así decirlo, a escribir un texto que esté en sintonía con nuestro tema. Y el año pasado, a raíz de una propuesta de Daniela Dahn, ella decía que la esperanza, como dice un texto de Volker Braun, también puede ser una trampa. Porque cuando seguimos esperando, aunque en realidad ya no deberíamos tener esperanza, deberíamos pensar en qué significa eso. Y está esa frase tan buena de Heiner Müller: el optimismo es una falta de información. Entonces, ¿hasta qué punto estamos atrapados en un marco ideológico que todavía nos hace creer en la esperanza? ¿Y hasta qué punto necesitamos esa esperanza para poder actuar contra lo destructivo que domina el mundo en este momento? Ese es, por así decirlo, el pensamiento central de este libro. Y desde distintos ángulos, con diferentes miradas, se ha intentado rodear esa idea. Sí, bueno, eso sería quizás solo una versión resumida. Usted ha dicho que estamos a las puertas del infierno, pero que eso no llega a la conciencia cotidiana. ¿De dónde viene esa desconexión? Esa división, yo soy investigador cultural, eso es lo que estudié, es una separación muy antigua, que empezó en el siglo XIX.
En cuanto las máquinas empezaron a ocupar un papel importante en nuestro mundo, nuestra relación con la realidad se volvió cada vez más desesperada. Nos hemos ido alejando de lo que es real y vivimos cada vez más en un mundo de apariencia. El filósofo Walter Benjamin lo describió en su obra sobre los pasajes, donde dice que los seres humanos creamos de repente un espacio interior cubierto que pretende ser naturaleza. Es decir, lo reconstruimos todo. En ese contexto, nuestra relación con los hechos ha cambiado. Y además, las ideologías políticas han reproducido en nuestra conciencia lo mismo que la mecánica había hecho en el mundo material. Y que ya no percibamos los horrores tiene también que ver, diría de forma sencilla, con que se ha impuesto la censura militar de las guerras. Las imágenes que todavía teníamos durante la guerra de Vietnam, las que nos mostraban la crueldad de una guerra, todo el sufrimiento y la miseria que conlleva, esas ya no las tenemos. No hay imágenes de la guerra. Y si las hay, se dice que son noticias falsas de Internet. Al menos en los medios públicos ya no aparecen. Y ahora se habla de capacidad de guerra. Y de repente todos esos términos tienen una connotación positiva. Algo que después de la guerra en Alemania se cuestionaba mucho. Pero ahora de pronto se vuelve a hablar del flanco norte de la OTAN. Y eso recuerda mucho a Barbarroja, a los planes de guerra de los nazis. Es decir, hemos visto un cambio, tanto en el lenguaje como en la cultura, que hace que ya no tengamos disponibles, ni visual, ni intelectual, ni emocionalmente, los horrores asociados a la guerra. Me refiero al hecho de que cada día, en el frente entre Ucrania y Rusia, mueren miles de hijos, de niños, de mujeres y de hombres. Cada muerte nos conmueve cuando ocurre dentro de nuestra familia. Pero en estas guerras reaccionamos con asombro. ¿Solo 200 muertos hoy? O algo así. Es un proceso extraño, que en mi opinión nos ha destruido como especie, y contra el que tenemos que actuar. Por eso creo que esa conciencia de que estamos a las puertas del infierno no llega a producirse. En su obra de los pasajes, Walter Benjamin anota, creo que en la página 562, la catástrofe es que todo sigue igual. La catástrofe no es que ocurra algo catastrófico, sino que todo continúa. Que permanecemos dentro de la catástrofe y nos quedamos ahí sin darnos ya cuenta de la matanza. Exacto, es un estado muy extraño que nos pone en cuestión como especie. En estos tiempos nos cuestionamos como especie en varios sentidos. Nos cuestionamos desde el punto de vista ecológico, porque estamos destruyendo el planeta. Nos cuestionamos también desde nuestra percepción filosófica, desde la reflexión sobre el mundo en el que vivimos. Y al final, nos cuestionamos como especie porque ya no sentimos que los demás formen parte de nosotros. En el momento en que somos capaces de presentar a otro pueblo o a otro dirigente como una bestia o un bárbaro, deja de estar a nuestro nivel. Y entonces, de algún modo, nos sentimos autorizados a matarlo en nombre del bien. Y eso, en realidad, es un estado de guerra. Nos están alcanzando otra vez los fantasmas del pasado, como si fueran muertos vivientes. Creo que eso tiene mucho que ver con todo esto. Y el miedo que tienen las élites políticas actuales a la narración sobre la Segunda Guerra Mundial y su final, es decir, a la idea de que fue sobre todo el Ejército Rojo, con todo su sacrificio, y que el pueblo ruso, el pueblo ucraniano y todos los que formaban parte de la Unión Soviética cargaron con el peso principal de aquella liberación. Ese miedo se intenta reducir poco a poco, cambiando el relato. En Dresde, por ejemplo, se retiró el monumento a Dostoyevsky como una especie de venganza contra Putin. Hay que imaginarse lo que eso significa, en qué situación estamos. Eso quiere decir que los fantasmas del pasado, los de antes de aquella liberación, quieren ser liberados de nuevo. Al final, siempre se trata de los muertos. Cuando pensamos en el mundo que soñamos y en cómo queremos construirlo, todo depende de cómo tratamos a nuestros muertos. Y ese es un punto decisivo. Ustedes han contribuido a este en este libro, se titula En los países duerme la guerra.
En los países la guerra duerme como una bestia escondida. Cuando despierta, quiere música y un gran fuego. Quiere ser recibida con pompa, con frases sabias, con golpes y voces que anuncien su llegada. Necesita sacrificios humanos. Toda guerra necesita sangre fresca, si no, no se consigue nada. Hace falta un enemigo que haga el mal y las mejores armas. Y cuando el cielo todavía huele a excrementos, todas las manos se alzan en los parlamentos y cada lugar se convierte en frente. Hay que mostrar la bandera y se pronuncian grandes palabras y las acciones suben por la democracia en el país para que todo nos salga bien. Porque la guerra es, como bien se sabe, el padre de todas las cosas. Y si al final se pierde, se habla del sufrimiento. Y los que antes le juraron fidelidad guardan silencio unas cuantas semanas. Rosa Luxemburg escribió, las cotizaciones en bolsa suben y los proletarios caen. ¿Por qué eso no llega a la conciencia cotidiana? Creo que, tras el colapso del Este y de las ideas socialistas que iban ligadas a él, tenemos, por así decirlo, una especie de prohibición de pensar. No nos permitimos llamar capitalista a la sociedad en la que vivimos, ni analizarla como tal. Y eso es un problema. Nos quedamos atascados, por así decirlo, en dos categorías, la democrática y la despótica. Pero, como se diría en matemáticas, esos no son conceptos suficientes para definir una sociedad, porque parten de un absoluto. Y claro, hay un tipo de democracia, otro tipo de democracia, otro más, y también hay distintas formas de despotismo, o como se le quiera llamar. En cualquier caso, seguimos atrapados en esos dos conceptos y ya no analizamos las relaciones de propiedad, que por supuesto forman parte de todo esto. Y tampoco analizamos esas conexiones cuando hablamos de nuestras crisis. Quiero decir, esas analogías que se hacen ahora, impulsadas por grandes think tanks y centros de pensamiento, con la idea del muro de contención, como si se tratara de evitar otro 1933. Eso es un disparate ideológico. Si uno mira la situación real, el partido nazi estaba en declive. Solo ganó fuerza cuando el gran capital se reunió con Hitler y llegaron a un acuerdo. Es decir, en cuanto resulta eficaz para las industrias, para los industriales, para la gente con capital y con ánimo de lucro, se suben al carro del beneficio. Una variante fascista o como se quiera llamar. Eso ahora mismo no lo tenemos. Y ese tipo de análisis ya no se hacen. Quiero decir, hay un análisis magnífico de un autor de bestsellers hoy casi olvidado, Karl Marx, sobre el capital, sobre cómo funciona el dinero, la mercancía. Seguimos viviendo con esas mismas relaciones, pero no es algo obsoleto hablar de ello en la sociedad, a ese nivel. Por eso, solo de forma muy superficial se menciona Rheinmetall y los márgenes de beneficio que tuvieron del 400% el año pasado. Pero, aparte de eso, no es un tema. Se habla de honor. En la guerra siempre se habla de honor, nunca de dinero. ¿Puede existir realmente una democracia bajo condiciones capitalistas? Porque los medios de producción están en manos privadas y por tanto no están democratizados. Esa es, sin duda, una cuestión. Y es una cuestión que sigue sin resolverse, porque la simple socialización, tal como se intentó, tampoco funcionó bien. El modelo chino quizás sea un ejemplo que nos muestra cómo con cierta flexibilidad, es decir, atendiendo también a las necesidades de la clase media, se puede evitar, por así decirlo, el desarrollo de una industria de gran capital, o sea, la formación de monopolios en la sociedad. Creo que ese fue, por ejemplo, uno de los errores en la RDA, no apostar por la clase media. Y ese es también el error de esta República Federal, que la clase media paga los impuestos, hace todo el trabajo y además ahora se ve cargada con los precios del combustible, hasta el punto de que casi no puede sobrevivir y ya no sabe qué hacer con su rabia. La estructura democrática no le permite canalizar esa rabia. Se dice que tenemos que volvernos capaces de hacer la guerra.
Tiene sentido, sí. Y por eso creo que sí, que es un problema hasta qué punto el control social debe llegar al ámbito económico. Eso no lo tenemos en nuestras sociedades. No lo tenemos. Da igual qué gobierno tengamos. La sociedad sigue siendo la misma. Así que también aquí tenemos una falta de democracia. Claro, por supuesto, no se trata de eso en ese sentido. Si aplico el concepto de democracia a la vida individual, hubo en los años 70, dentro de la psicología crítica de Alemania Occidental, una mujer muy interesante, Ute Holzkamp-Osterkamp, que decía algo así: los seres humanos tenemos dos niveles de necesidad. Uno es el nivel sensorial y vital, y el otro es el control de la realidad. El nivel sensorial y vital tiene que ver con cosas como cuántos coches puedo comprar o cuántas habitaciones tengo. Pero el control de la realidad es otra cosa. ¿Hasta qué punto soy capaz de controlar y de dar forma a mi mundo, a mi propia realidad? Y si lo miramos desde un punto de vista democrático, estamos poco desarrollados, porque cada vez tenemos menos capacidad para controlar nuestra propia realidad. La gente a la que elegimos hace lo que quiere, sin más. Ni siquiera les queda ya un poco de mala conciencia. Diría que, hace unos 20 años, un político como el alcalde de Berlín, que se fue a jugar al tenis mientras la mitad de la ciudad estaba a oscuras, habría dimitido después. Pero hoy, a nadie se le pasa por la cabeza. ¿Estamos en una situación en la que las élites se están desmoronando intelectualmente? Sí, creo que es así. Lo vemos en el ferrocarril, en la Deutsche Bahn, en todas partes. Siempre acaban ocupando los cargos los que son peores que los anteriores. Para mí eso se está convirtiendo poco a poco en una definición de la historia alemana. Los peores se hacen con el poder. Y cuando esos desaparecen, tenemos que buscar a alguien todavía peor. Estamos en un proceso de degradación. Es un sistema que surge de las fuerzas gravitatorias de la burocracia. Si miramos cuánta gente va cada mañana en bicicleta al Bundestag alemán, o cuánta entra en Bruselas al Parlamento Europeo, son hordas, son proletarios, pero todos funcionarios, o algo por el estilo. Es decir, tenemos un aparato enorme, y ni siquiera se les puede reprochar que sean vagos. De hecho, trabajan mucho, pero su trabajo no tiene ningún sentido. Y eso es lo curioso. En ese sentido, hemos creado una élite que no es capaz de reaccionar ante estas crisis. Personas cuya principal cualificación consiste en haber llevado una vez el maletín de otro, imponen sanciones a gente como Hag Bode, por ejemplo, que en zonas de guerra y de crisis, hay que decirlo así, han demostrado de verdad su valía. ¿Qué dice eso sobre el control de la realidad? Eso significa que en el fondo se quiere definir al pueblo simplemente como una masa dirigida que obedece. Y eso, claro, es la estupidez de esas élites. Por eso los estados se desmoronan. Así también cayó el Imperio Romano. Tenemos varios grandes ejemplos de decadencia en la historia de la humanidad. Y este es exactamente el mismo punto. Cuando se elimina el potencial crítico, lo que contradice, y uno solo se preocupa por sí mismo. Y lo más curioso es que el mejor ejemplo es Pinocchio, nuestro canciller, el señor Merz. Antes, las empresas llevaban el nombre de nuestros estadistas. Estaba la fábrica Ulbricht, el señor Herner, el señor Gewalt. Ahora, en cambio, se nombran meses por ellos. Todo un mes de marzo lleva su nombre. Pero mientras personas así no reaccionen ante la realidad, la brecha seguirá creciendo. Y la comunidad política dejará de ser capaz de actuar. Los políticos ya no reaccionan ante la realidad. Esa perich y contacto correcto por si pertanen en prayer, por estar preparado.
Creo que no es una condición previa, pero la capacidad de hacer la guerra puede dar una falsa impresión, puede engañar. No debemos olvidar que las personas que más han azuzado la guerra en Ucrania y que han intentado mantenerla viva cuando ya había soluciones al alcance son políticos sin mayorías estables. Macron, en el fondo, lleva 3 años sin ser realmente presidente. Se cree Napoleón y no dimite. Starmer, igual, no tiene mayorías en el país. Merz tiene una mayoría amañada, una que él mismo se ha montado. Es decir, las personas más agresivas son precisamente las que no están del todo seguras de su propio poder. Y esas son las que necesitan la guerra. Eso es una política gubernamentalista. Se necesita la guerra para distraer. Ya no reconozco partidos, solo reconozco alemanes. Conocen esas frases. Es una vieja historia alemana. Se intenta, por así decirlo, unir a un pueblo dividido a través de una catástrofe que Stask Jebtrekken vor. Se trata aquí de una desviación de la agresión hacia un enemigo externo, porque los problemas internos no se están abordando ni resolviendo. Sí, claro, eso sin duda es un impulso. La agresión se desplaza y también se desplaza la atención. Es, por así decirlo, una gestión de la atención. De repente se enfoca en otras cosas y ciertas percepciones cambian. Por ejemplo, hace 3 años, cuando viajaba mucho en tren, apenas veía soldados. Eso ha cambiado. Ahora parece como si fueran al frente o algo así. Son imágenes muy extrañas en las calles. Lo que percibimos de forma inconsciente es un endurecimiento de las percepciones sociales. Y creo que eso está casi dirigido en la manera en que se manejan esos conceptos. Nos hemos vuelto insensibles, lo aceptamos y ya no lo cuestionamos de forma crítica. ¿Se puede decir que los más débiles en política son los peores agitadores de guerra? Creo que sí. Debilucho siempre es un término complicado. ¿Cómo queremos definirlo? También teníamos debiluchos en clase, en el potro o en gimnasia, y a veces eran muy inteligentes. Pero sé a qué se refiere. En el fondo, esa inseguridad que uno lleva dentro es lo que impulsa esas agresiones. Siempre pasa lo mismo. En cuanto uno deja de tener claro quién es, o necesita ocultar un complejo de inferioridad como buena parte de nuestras élites políticas, que no están bien formadas. No sé si tienen el bachillerato o lo que sea. Una tesis doctoral tras otra se declara inválida. Esa gente carga con un sentimiento de culpa. Y eso se compensa con una agresividad excesiva o con machismo. Un machismo que yo no limitaría solo a los hombres, porque también lo vemos en la señora Kallas o en otros casos parecidos. Les llama la atención que alguien como Hofreiter, que con su melena se quedaría enganchado en el alambre de espino, sea uno de los mayores instigadores de guerra. Bueno, en parte es una cuestión de definición. Y luego, creo que en el caso de Hofreiter pasa lo siguiente. Son personas que cuando los verdes estaban en el poder, vieron para sí una perspectiva política diferente. Él no consiguió el puesto al que aspiraba. Entonces, claro, hay que gritar mucho para que te escuchen. Y lo invitaron a todos los programas de tertulia. De repente, en apenas 3 meses, conocía todos los tipos de tanques y de granadas. Hay que reconocer que tiene una enorme capacidad de aprendizaje para ser él. Yo, en varios conciertos, los llamé Adolf Hofreiter, y luego me llegó una demanda. Y lo único que dije fue que tengo muy mala memoria para los nombres, que había confundido algo, pero que empezaba por A, ¿no? Me dijeron que había dicho que era neonazi, lo cual, por supuesto, no es cierto. Pero todo eso es algo muy absurdo, lo que está pasando. Casi parece un teatro de marionetas, si no fuera tan triste. En su contribución a este libro, Abandonad toda esperanza, usted escribe en el fondo una obra de teatro. ¿Por qué eligió esa forma? Creo que la teatralización de la política también tiene que ver con que ya no son políticos de verdad, sino personas que fingen serlo. Y bueno,
Uno puede tener la opinión que quiera sobre ellos. Voy a poner un ejemplo extremo. Helmut Kohl. Un hombre que no compartía mi visión política, pero al que le tengo un gran respeto, porque en el fondo, aunque fuera poco agraciado, caricaturizado como una pera o lo que fuera, se mantuvo fiel a sus convicciones y soportó todas las burlas. Para él, eso formaba parte del oficio. Hoy eso ya no sería posible. Ahora son actores vanidosos. Cuando alguien te llama tonto o idiota, enseguida se monta un drama, como en el teatro, con intrigas y todo. Entonces interviene el Consejo de Administración, o en este caso el tribunal. Empieza una especie de imitación de ciertos gestos. Hay un libro muy bueno de Greenblatt, un germanista o anglista estadounidense, no recuerdo bien, que comparó el ascenso de Trump con las tragedias reales de Shakespeare. Y aunque Trump no sea precisamente un gran conocedor de Shakespeare, hay ciertas actitudes y formas de intriga que en Shakespeare ya están escritas. Esa es en el fondo la manera en que funciona la política. Y además, en cierto modo, son bastante vanidosos. Quiero decir, la señora Baerbock, todos sabemos lo que gastó en su maquilladora y en su vestuario. Es decir, son personas que sobre todo están asesoradas por diseñadores, por gente que les dice, así quedas mejor, así causas mejor impresión. Es un modelo psicológico. En realidad, se comportan como actores de un teatro de provincias. Cuando uno ve lo alterado que se pone a veces el señor Merz, o cuando de repente se emociona hasta las lágrimas con un cigarrillo en la mano, eso es puro teatro. No es política. Es una forma de convertir los hechos en emociones, sin ningún análisis. Lo curioso es que uno de los políticos que participa en este juego, el Dr. Ralph Stegner, escribió su tesis doctoral sobre política teatral. Ah, eso no lo sabía. Muy interesante. Y encaja perfectamente con esa imagen de la señora Baerbock, que siempre que tiene una cámara delante levanta un poco el brazo para que parezca más dinámica. Sí, son asesores. Ya sé, con Angela Merkel también pasaba que solo se autorizaban ciertas fotos, esas en las que, digamos, uno no sale mal. Es como cuando el director, después de la función, le dice a la prensa, esa foto, esa y esa podéis usar. Es decir, tenemos yo lo digo así, la desaparición del arte empieza cuando la política se apropia del arte. Todos quieren ser así, todos escriben sus libros, sus memorias, y si pueden hasta aparecen en alguna serie de televisión. Todo eso es una gran puesta en escena que tiene que ver con la política. Y uno me incidente del es ucraniano. Es cierto. Bueno, él viene de Ucrania. Quiero decir, es el único país del mundo donde un partido lleva el nombre de una serie de televisión y el protagonista se convierte en presidente. Imagínese que en Alemania fundamos un partido llamado En Todas las Amistades y presentamos al médico jefe como candidato a la presidencia. Ahí se ve qué tipo de montajes están en marcha, impulsados por los oligarcas y por fuerzas internacionales. Es un actor que interpreta al pequeño Napoleón. Y la gente lo recibe, pero nadie se da cuenta. Creo que en los medios sí. Pero pienso que los niveles de simpatía no son tan altos como el gobierno cree que son. ¿Por qué los medios participan en ese juego, en esa puesta en escena de los políticos? Diese Gesellschaft lebt davon, dass man dazugehört, dass man im Zentrum ist und nicht am Rand. Man kann eine Gesellschaft aber nur definieren, wenn man am Rand ist. Genau kann man in sie gucken. Ich habe mal ein Lied geschrieben, halte dich von den Siegern fern, halte dich tapfer am Rand. Das ist etwas, wenn man analytisch sein will, wenn man Macht haben will, muss man die mit. Pero los medios tendrían la oportunidad de situarse fuera. El problema es que el mercado es muy estrecho y el alquiler hace tadlo. Und die Miete muss bezahlt werden. Es ist eine Art von charmante Erpressung. Esa es una especie de chantaje con encanto. Cuando formas parte del círculo, de repente te invitan a los programas de debate
puedes impulsar algo o te asignan un tema concreto para una entrevista. Es una forma de corrupción que está ahí, que se utiliza. Y además hay que decirlo, tenemos una monopolización de los medios, salvo los públicos. Pero ahí tampoco es diferente. También hay una forma de monopolio, solo que funciona de otra manera. La prensa escrita, en su mayoría, está en manos de unos pocos oligarcas. En Alemania todavía no se usa mucho esa palabra, pero para mí es lo mismo. Es una oligarquía la que domina nuestros medios. Es ist eine Oligarchie, die uns beherrscht in den Medien. Einige wenige Unos pocos tienen el capital y la influencia y le hacen creer a la mayoría que vivimos en una democracia. Exactamente. Genau, ja. Und die ¿Y los periodistas valientes? Quiero decir, los hay. Claro que sí. No hay que condenar a todos los profesionales del gremio, y muchos de ellos también sufren por eso. Pero la mayoría, como solíamos decir en la RDA sobre ese tipo de gente, eran unos pelotas. den Leuten sagten, waren Arschkriecher. Da würde ich der Gnade des Herrn Ahí confiaría en la gracia del Señor. Fui periodista durante 50 años, así que no pondría límites demasiado estrechos, como dijo una vez Adenauer. ¿De dónde viene que los políticos más malintencionados sean precisamente los más susceptibles? Politiker besonders dünnhäutig sind. Das ist eine sehr interessante Frage, ja. Esa es una pregunta muy interesante. Creo que, cuando uno quiere imponer el no, la negación que forma parte de la maldad o del carácter destructivo, necesita tener un poder absoluto. Solo entonces, el diablo o Satanás, como aparece en nuestra historia bíblica, era intocable. No había nada por encima de él. Y esa intocabilidad hay que conseguirla. En las personas que apuestan con fuerza por las fuerzas destructivas, hay algo que duerme dentro de ellas. Y eso también lo que define todos los seres humanos, lo que no word, algo humano. Al fin y al cabo, pertenecemos a la misma especie. Ein Humanum. Wir gehören dennoch zur gleichen Gattung. Und vielleicht gibt es so ein kleines, sentimentales, schlechtes Gewissen. Y quizá hay ahí una pequeña, sentimental y mala conciencia que de pronto se enciende, contra la que uno tiene que luchar. Creo que esa es mi esperanza, que nosotros, los seres humanos, por muy distintos que seamos, y aunque estemos divididos en bandos, tengamos que aprender de nuevo, y de forma dolorosa, que todos pertenecemos a este mismo planeta, y que no necesitamos esa separación política excesiva que el siglo XX nos impuso como especie, y que no nos trajo más que catástrofes y grandes intentos, de una forma u otra. Pero quizá debamos volver un poco a lo humano, a la justicia, antes de ponernos a pensar en nuevas alternativas para nuestra convivencia social. Unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens nachdenken. Ja. Wer soll das Human ¿Quién va a devolver la conciencia de lo humano si la guerra impregna con su capacidad bélica todos los poros de la sociedad? in alle Poren der Usted ha descrito ese proceso. dringt? Sie haben den Prozess beschrieben. Ja. Wir gehen noch mal auf Benjamin Sí, zurück. volvamos un momento a Benjamin. La catástrofe. Ahora mismo quizás sea la catástrofe la única forma que nos empuja a actuar. Tal vez. Nach dem Ersten Weltkrieg Quiero decir, después de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones, porque se pensó que quizá era mejor que unos cuantos diplomáticos se partieran los dientes en lugar de que murieran millones en las trincheras. Después de la Segunda Guerra Mundial, por la misma razón, se fundó la ONU. Y ahora, Imetzen South, el prostismaceramiento de esa institución. dieses Gebilde ist in Gang gekommen. Wir befinden uns wieder in einer Phase der Verblödung. Estamos otra vez en una fase de estupidez colectiva, en la que, por así decirlo, se olvidan los horrores. Y hay suficiente gente que estaría encantada de llevarnos a la próxima guerra, con la excusa de que así aprenderíamos algo. Pero quizá las sociedades ilustradas estén un poco más avanzadas de lo que creen quienes nos gobiernan. Al menos, eso espero. Que esta vez podamos hacernos más sabios sin necesidad de una guerra y que recuperes una conciencia que nos defina como seres humanos, porque como especie estamos en entredech. Weil wir als Gattung in Frage gestellt sind. Strafe des Todes. Genau. Kann Amnesie Parasite, se puede la amnesia de catástrofe. Amires, vi först el susto. Der Schreck ist es manchmal. Das ist dieser Gedanke von Benjamin. Manchmal Esa es la idea de Benjamin. A veces necesitamos una catástrofe para darnos cuenta de lo que realmente está pasando.
porque si no, estamos demasiado adormecidos en nuestra propia historia y en nuestra propia vida. Sí, también en nuestras rutinas, en lo que nos resulta familiar. Todos tenemos nuestros pequeños mundos. Y además, está ese universalismo digital que ha surgido y en el que ya casi no sabemos orientarnos. Todo se volverá aún más complicado a medida que la inteligencia artificial entre en más ámbitos de nuestra vida. Será cada vez más difícil orientarse en este mundo. Hoy todavía tenemos una visión bastante clara de las cosas, pero no estamos preparados para esas catástrofes. Wir sind nicht vorbereitet auf diese Katastrophen. Eingelullt sein in der Zeit der Katastrophen. Estar adormecidos en esta época de catástrofes, en la era de las posibilidades nucleares, significa que como sociedad somos ciegos ante el apocalipsis. Ich würde sagen, die westliche Zivilisation ist es. Diría que es la civilización occidental. Está llegando, creo, a un punto final cultural. Esa civilización occidental que empezó en el Renacimiento, con la idea de que era superior a todas las demás culturas, que no las necesitaba, que podía disparar a los chamanes en África o eliminar a los chinos con drogas, se creía la más inteligente del mundo. Desarrolló un gran arte que expresó los grandes sueños de la humanidad. Pero esa forma, creo, está llegando a su fin. Y la solución probablemente no vendrá de la civilización occidental, si es que la especie sobrevive, sino probablemente en África, en la India, en China, en regiones completamente distintas. Es decir, lo que se conoce como los países BRICS, desde el punto de vista económico, creo que puede ser quizá un rayo de esperanza. Occidente se ha adormecido en su propia arrogancia y en su hybris. En este libro hay también un artículo muy interesante de Alexander Rahr que precisamente describe esa hybris de Occidente. Cree que posee en exclusiva todos los valores buenos y que tiene derecho a eliminar a quienes no le obedecen. Eso se está acabando. Creo que esa etapa ha terminado. ¿Estamos viviendo la decadencia de Occidente? Sí, la estamos viviendo. Yo diría, tengo una experiencia personal de esa decadencia. He pasado, por así decirlo, la mitad de mi vida en la RDA, hasta los 35 años, y otros 35 en la Alemania unificada. En una celebración me preguntaron cuál de esas etapas fue mejor. Y sinceramente, no se puede responder a eso. ¿Qué sentido tendría? Las comparaciones son complicadas, pero hay similitudes. Se parecen en cierta forma de letargo y también en cómo, de repente, el arte vuelve a ser necesario. Yo doy muchos conciertos, unos 100 al año, ante un público muy amplio, y noto cada vez más lo importante que es para la gente sentir en ciertos momentos que el de al lado se ríe o reflexiona en el mismo punto, que uno no está solo con sus dudas. Que existe una contrainformación. Es algo parecido a lo que pasó al final de la RDA, cuando los medios, sobre todo en los últimos años, ya no reaccionaban ante las situaciones realmente complicadas del país y ya no era posible mantener una conversación. Es decir, el diálogo desapareció. Y en muchos aspectos lo vivo casi como un déjà vu. Solo que hay una gran diferencia. La RDA chocó con una realidad dura, que era la República Federal capitalista, y fue absurd por ella. Pero esta percepción no es naliquitek, mainanlinly. ¿Se puede describir con más detalle el momento en que una sociedad o un sistema político empieza a tambalearse? Mi experiencia de la realidad está claro en el escenario, en los conciertos, pero sobre todo en las conversaciones con amigos, en mis lecturas. Creo que casi siempre empieza por algo que ya no ocurre, como lo que estamos haciendo aquí, un diálogo serio. Los seres humanos dependemos del principio del diálogo. Es la única forma que tenemos de aprender y de ir más allá de nosotros mismos. Solo eso es posible. Y eso es lo que nos diferencia de los animales, cuya forma de diálogo es mucho más limitada. Vivimos en una cultura monológica, y la guerra es el monólogo perfecto, cuando uno no tiene ninguna respuesta del lo.
Pero hay una idea muy buena de Hans-Georg Gadamer que decía que cuando uno empieza una conversación, tiene que partir de la posibilidad de que el otro pueda tener razón. Y en el momento en que ese principio del diálogo desaparece en una sociedad, como pasó al final de la RDA, entonces empieza, por así decirlo, a erosionarse. La sociedad se fragmenta en distintos ámbitos que solo se comunican entre sí, lo que ahora llamamos cámaras de eco. Para mí, eso es siempre el comienzo de esas fases, digamos, ruinosas de una sociedad. El diálogo sigue existiendo, solo de forma simbólica, pero ya no se lleva a cabo de verdad. Lo vemos claramente, quiero decir, el trato con un partido como alternativa para Alemania. ¿Qué es eso? Una gran parte de la población vota a ese partido, y aún así no hay ningún diálogo con él. Sino muros de contención. Y eso, por así decirlo, es un mecanismo de protección. A veces también me apartan detrás de eso. Es decir, si alguien me quiere tener, dice, él pertenece a tal o cual sitio. Tonterías. ¿Qué sentido tiene eso? Se trata de impedir el diálogo. Además, hay crisis económicas de las que ni siquiera hablamos. Este país está muy endeudado. Y lo último de Merz, que como ya no puede sacar adelante su fondo especial, convoca al Parlamento rechazado para que le dé una mayoría. Eso es un golpe de Estado, no es un proceso democrático. Y eso también forma parte de todo esto. Parece que ya ni siquiera se quieren tomar en serio las realidades económicas. Simplemente no se las toma en serio. Desde la guerra con Irán, tenemos una situación con los precios del combustible que nadie quiere ver. Nadie piensa que cada barra de pan en este país se transporta en un camión. Cada tomate también. Eso significa que tarde o temprano, ese dinero extra acaba reflejándose en nuestros productos. Y lo volvemos a pagar. Pero esa relación ya no se ve. Ya no hay conexión. Es decir, no se debería usar esa palabra, pero la voy a usar porque es de Helge. No hay totalidad. Usted ha hablado de un golpe de Estado. ¿Es el gobierno de Merz un golpe de Estado permanente? Ich denke, hat sozusagen charmante Züge eines Staatsstreichs, ohne dass einer mit einer Pistole durchlaufen musste. Aber die Form, wie sie eingesetzt wurde und wie man verhindert, dass zum Beispiel die Nachzählung des BSW nicht stattgefunden hat, das ist ja schon eine Form, Staatsstreich. Das ist jetzt 2.0, also sagen wir mal eher, man macht es geschickter. Es ist nicht mehr so, wie man in Spanien nach dem Niedergang von Franco versucht hat, das Parlament. O como cuando en África se derriban sistemas políticos a base de bombas. Staatssysteme das ist, für mich ist das ein Staatsstreich. Para mí, eso fue un golpe de Estado. Y además, forma parte de lo que caracteriza a un golpe de Estado, si lo miramos, por así decirlo, a nivel de la Unión Europea. Me refiero a la política de sanciones que se aplica contra personas que tienen una opinión diferente, donde, en cierto modo, se deja sin efecto la Constitución. Eso es algo que tenemos que impugnar, que tenemos que reclamar. La libertad de opinión nos fue otorgada por ley y ahora está siendo anulada. ¿Qué otra cosa puede ser? Son disposiciones especiales, parecidas a las que ya existieron en Alemania en los años 30. ¿Por qué no una presta? Sí, creo que la protesta está desacreditada, fragmentada y dividida en muchos pedazos. Esa estrategia de dividir y dominar ha funcionado. Funcionó con la política del coronavirus, ahí se practicó. Hubo una separación muy estricta entre quienes apoyaban al gobierno o la vacunación y quienes no querían vacunarse. Se impuso algo que en mi opinión era absurdo. Siempre les decía a mis amigos, hubo una vez una disputa nominalista en la teología, en la Edad Media, donde la gente literalmente se mataba por eso. Y si lo miro hoy, no tengo ni idea de qué iba aquello. Y creo que pasará lo mismo, que más adelante habrá familias que se rompieron por sus posturas sobre el coronavirus. Y luego vino la siguiente fase, donde todo se intensificó aún más, la guerra en Ucrania.
Con qué vehemencia, de repente, se adoptó todo el pathos de la política antibélica y se puso del lado de Ucrania, sin que se estableciera ningún vínculo histórico. La historia, por así decirlo, se volvió casi peligrosa en cuanto uno intentaba analizar el conflicto. Y todos lo sabíamos. Todos lo sabíamos. Este texto lo escribí antes de la guerra en Ucrania. Todos sabíamos que si en aquel momento Scholz y Macron no hacían nada y tenían el poder de ir allí, esa guerra no habría ocurrido. Y tenemos que pensar en cómo se puede evitar una guerra. Porque en febrero podría haberse terminado enseguida con las conversaciones de Estambul. Todo eso, creo, forma parte de lo que debemos tener en cuenta cuando reflexionamos sobre cómo hemos llegado a esta situación. Ni una sola iniciativa de Alemania o de la Unión Europea para poner fin a la guerra en Ucrania. Y al mismo tiempo, ningún clamor público contra la guerra. ¿Tiene eso algo que ver con la movilización del miedo? Todo eso está relacionado y se están despertando, por así decirlo, los fantasmas del pasado. No debemos olvidar que hay una guerra enorme en la Franja de Gaza, en el Estado de Israel, y esa guerra prácticamente no se analiza. En cuanto uno dice algo, enseguida lo tachan de antisemita. Es decir, hemos construido en nuestra sociedad una serie de prohibiciones de pensamiento. No se puede ir en esa dirección. Si sentimos tristeza por los muertos en Gaza, nos llaman antisemitas. Eso es una burla a los millones de judíos asesinados durante el fascismo en Alemania. Una burla asquerosamente provinciana, en mi opinión. Y si pensamos que las guerras solo pueden terminar con razón y no con armas, entonces nos llaman comprensivos con Putin. Por todas partes hay prohibiciones, pero solo podemos cambiar las cosas si antes las nombramos con claridad. Y cuando perdemos el lenguaje, estamos perdidos. Ya no podemos llegar a ellas. Es como el cuento de Rumpelstiltskin. Cuando la hija del rey supo el nombre del monstruo, este perdió su poder. Del mismo modo, tenemos que nombrar también aquello que nos hiere o nos perturba. Y para eso necesitamos una libertad total. En cuanto al lenguaje inclusivo, creo que es una forma de endurecimiento que, por así decirlo, daña nuestra sintaxis, nuestra manera de pensar. Es decir, poco a poco nos están quitando nuestras herramientas intelectuales. Y eso es algo peligroso. Señor Wenzel, ¿cree usted que para los políticos que parecen haberse quedado en el nivel del aprendizaje infantil del lenguaje, la prohibición de hablar es un instrumento de poder? La prohibición de hablar es siempre un instrumento de poder en el ámbito de la formulación política. En el artístico, en realidad no, aunque casi ya no se da. Leí una vez una tesis doctoral muy interesante sobre la influencia de la censura de Metternich en la obra de Nestroy, un gran autor austríaco. El autor demostraba que la censura cumplía una función importante, porque Nestroy tenía que reescribir las cosas. Si no había patatas, debía expresarlo de tal forma que Schnollett entendiera que se trataba de las patatas, pero al mismo tiempo con un lenguaje tan poco críptico para su situación de escasez. Esa posibilidad la tendríamos. Pero además diría que desde la reunificación de este y oeste, hemos vivido también una especie de destrucción del arte realista. Es como cuando los colonizadores en África enterraban o mataban primero a los chamanes y a los cantores. Pues bien, aquí se emprendió una campaña contra Christa Wolf, contra Heiner Müller, contra intelectuales realmente críticos de orientación rusa que mantenían cierta independencia. Es decir, también se eliminaron esos ámbitos. Y todo eso ha derivado en un mundo del arte que produce sobre todo entretenimiento. Es una especie de industria del bienestar, intelectual o psicológico, que ha ido surgiendo. Y lo otro cada vez lo tiene más difícil. Es decir, tenemos este lenguaje, esa era la pregunta, este lenguaje, estas barreras del lenguaje, o la destrucción del lenguaje, que cada vez cuesta más superar.
En estos tiempos de crisis en los que estamos, nadie que tenga preocupaciones realmente existenciales va al teatro buscando soluciones. A esos sitios va cierta élite, que se divierte cuando alguien lanza un pañal con excrementos por la sala. Todo eso puede tener su sentido estético, no lo niego, pero la función del arte en una sociedad en crisis ya no funciona, salvo algunas excepciones. Pero esas no se escuchan, y eso me parece algo muy, muy complicado. ¿Por qué en una época en la que parece que no se puede decir ciertas cosas, fallan precisamente quienes deberían alzar la voz, los intelectuales? Die Intellektuellen. No sé si todos fallan, pero diría que la mayoría guarda silencio. Y eso también es un fallo. Otros apenas escuchan. No quiero generalizar. Conozco bien a mi entorno. Todo mi círculo de amigos son intelectuales, también gente corriente. Y hablamos de estas cosas. Pero a veces quizá nos falta la constancia para escribirlo, porque, bueno, hace falta alguien que lo quiera publicar. Una editorial, un periódico, lo que sea. Necesitamos a quien nos lo exija. Y esa persona no existe. Es como en ese bonito poema de Bertolt Brecht, la creación del libro del Tao Te Ching de Lao Tse en el camino al exilio. Ahí, él quiere marcharse del país y el aduanero le pregunta, ¿qué tiene que declarar? Y él dice, nada, solo pensamientos. Y luego dice, pues, escríbalos, te doy mi cabaña. Y ahí nació ese gran libro. Y el final de ese poema dice, por eso también hay que agradecer al recaudador, porque fue él quien le exigió la verdad. Y claro, un intelectual no es un político. No es alguien que se sube a un escenario como un tribuno. Pero, digamos, tiene que entrar en un contexto donde su pensamiento se pueda usar. Solo entonces puede tener efecto. Y esos contextos que ustedes de eso son complicados. No tenemos intelectuales en el gobierno, somos antiintelectuales. Jens Spahn no es un intelectual, sería más bien la caricatura de un intelectual. Uno de los motivos fue la presentación del libro de Konrad Wolf, La Tríada. Usted pronunció un discurso, el discurso de apertura, y recurrió a una cita de Brecht. La gran Cartago libró 3 guerras. Y al final, por supuesto, Cartago ya no aparece en el poema de Bertolt Brecht. ¿Está describiendo con eso el destino de Alemania? En Brecht hay una advertencia. Es la advertencia de que, por así decirlo, nos volvemos invisibles si no despertamos en estos tiempos. Lo que me impulsa es esa idea de Brecht. ¿Qué clase de tiempos son estos, en los que hablar de árboles casi parece un crimen, porque implica callar ante tantas injusticias? Eso significa que como intelectuales tenemos que recuperar esa capacidad de hablar, o mantenerla, o defenderla, frente a todo lo que se opone. It's a place from the show, como comunidad, como país. Y de verdad, he tenido experiencias increíblemente positivas con la gente que viene a mis conciertos. Gente muy sencilla. Vivo en Berlín y también en un pequeño pueblo, y me llevo estupendamente con las personas de allí. Me alegra mucho poder hablar con ellas. Me alegra vivir en ese paisaje, en esa cultura. Soy un gran admirador conservador de Goethe, de Hölderlin, de Schubert. Vengo de esa tradición y es algo que no me gustaría perder. Mi hijo tiene 14 años y ya no hay ni Goethe ni Schiller en el colegio. Wasinambling Sash Sank. No, eso ya no. Ahora creo que están leyendo a Baldur von Schirach. Ah, no, claro, ese era su abuelo. Se puede decir que, a pesar de ese entorno positivo que usted ha creado, la mayoría de los alemanes se adormece ante la decadencia. No lo sé. Creo que es más bien, la desesperanza es esa sensación de que no se puede cambiar nada. Eso que describimos como control de la realidad. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué puedo cambiar? Mi esperanza surgió cuando los estudiantes empezaron a salir a la calle contra la ley del servicio militar. Es una protesta sin ideología. Y creo que ese tipo de protestas van a ser importantes,
precisamente porque no pueden ser absorbidas por los partidos, ni alguien puede decir, no vayas ahí porque está tal partido. Ese es en realidad el principio de cómo se maneja la protesta. Creo que ese adormecimiento, sería arrogante decirlo como intelectual, aunque quizá lo piense, pero en general, pienso que en el este la gente está hecha de otra manera. Hay una vitalidad distinta. La vieja República Federal sigue creyendo en un 70% que nada ha cambiado desde 1978. Se puede decir que la capacidad de autocrítica aumenta de Occidente a Oriente, de los entornos urbanos y académicos hacia los rurales y no académicos, y también de los jóvenes hacia los mayores. Creo que el conflicto entre jóvenes y mayores ha sido siempre un problema de la especie humana. Ahora es más bien la arrogancia de una generación joven frente a la experiencia. Han crecido en una época en la que todo es información. Pueden acceder a todo. Cuando intento explicarle algo a mi hijo, me dice, ya lo sé, puedo buscarlo. La información está ahí, pero la información no es experiencia. Y yo crecí en esta época, la que muchos de mis profesores han dicho desde Tañolor, en campo de concentración. He aprendido una actitud, por así decirlo, a partir de sus experiencias. Fueron grandes autores los que me marcaron, Stefan Hermling y muchísima otra gente importante. Aún hoy me sigo sintiendo como un alumno pequeño frente a ellos. Cuando hago algo, a veces pienso, ¿qué diría mi profesor sobre esta frase? Esa sensación, esa forma de pensar, esta generación ya no la tiene. En ese sentido, estoy de acuerdo en que ha habido un cambio, porque ya no existe esa experiencia. En ham meniswath, creo que es sousgimplen en parte, porque en las demofroplideste han sido males por hijos ricos del oeste. Leipzig, para mí, es un ejemplo muy claro de una ciudad que, en parte, se ahoga en eso de la wokeness. Una ciudad preciosa, de verdad. Pero fue allí donde tuve mi primera gran prohibición de actuar. Otra vez en un club que se negó a dejarme subir al escenario, simplemente porque tengo una opinión diferente. Y ya no puedo actuar allí. Eran chavales de unos 23 años, que incluso me escribieron diciendo que mi visión sobre la RDA era equivocada. ¿Qué se puede decir ante eso? Ellos estaban convencidos de tener razón. En fin, eso es lo que pasa con esas élites urbanas, o mejor dicho, pseudo-urbanas, que se han formado ahí. Es un pedo histórico. Eso se desvanecerá, estoy seguro. No tiene consistencia, es algo artificial. Abandonad toda esperanza, dice el libro. Y sin embargo, en algunos pasajes de ese mismo libro hay esperanza. Se podría decir que incluso la propia Apocalipsis encierra un principio de esperanza. Por supuesto. Mientras todavía sea capaz de reconocer que quizás se trata del Apocalipsis, o si la veo venir, entonces aún puedo definirla. Es como en el cuento de Rumpelstiltskin. Si la nombro como Apocalipsis, ese es el primer paso para intentar evitarla o hacer algo al respecto. Pero si no la defino así, y en cambio digo, ¿cómo puedes hablar de Apocalipsis? Si todavía estamos en el purgatorio, somos el país más libre que ha existido. Tenemos el producto y birth más alto. Esas noticias de éxito, que en realidad yo hace la mención mecernos. Entonces yo no lo definiría como una catástrofe. Y en ese caso, no hay salida. La desesperanza es algo que hay que distinguir entre depresión y desesperación. En el relato que cito, de mi amigo Christoph Hein, él reescribe, por así decirlo, la historia de Prometeo. Prometeo fue castigado por Zeus, pero no porque les hubiera traído el fuego, sino porque Zeus había dado a los seres humanos la capacidad de ver el futuro. Podían saber todo lo que les iba a ocurrir. Esa era su habilidad. Se desesperaban al ver lo que iba a pasar, que su pareja iba a morir pronto o que la guerra se acercaba, y no podían vivir con eso. Para destruir esa claridad sobre el futuro, Prometeo dio a los seres humanos la esperanza,
y desde que tienen esperanza, ya no ven las catástrofes. Es una imagen muy bonita, tomada de Christoph Hein. Y esa es justo la amenaza en la que estamos. Mientras seamos conscientes de los peligros y no caigamos en la ligereza, sobre todo en la soberbia y la arrogancia frente al mundo, creo que existe una posibilidad, muy pequeña, pero una posibilidad al fin, de escapar de esta locura. Es gibt eine kleine Chance. Hay una pequeña posibilidad de escapar de la guerra y de las catástrofes, dice Hans Eckart Wenzel, el poeta que tiene los pies hundidos en la tierra de la RDA, pero que observa con atención la República Federal de Alemania. Muchas gracias por eso. En Contra la Corriente mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda ocultan. Welche die Propagandamedien verschweigen.